Estimados amigos, nos encontramos nuevamente en este programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? En esta oportunidad conversaremos sobre un tema que no es específicamente la materia de una nueva constitución, sino la oportunidad del plebiscito. ¿Es oportuno ahora, en pocos meses más, realizar un plebiscito para una nueva constitución? ¿Sí o no? Es el tema que nos preocupa en este programa. Conversaremos sobre él. Imagine una persona que planifica un cambio de casa, quiere irse a una casa más grande, más bonita, con jardín, en fin, tiene todos sus proyectos para transformar su habitación en una cosa más cómoda, más libre, más, en fin, con una serie de ventajas. Para ello, él piensa en 6 meses más comprar una nueva casa y organizar su mudanza. Pero en este intertanto de los 6 meses, a él le viene un accidente por el cual se cae, se quiebra una cadera y además sus cuentas del banco sufren una gran merma por perjuicio en sus negocios. ¿Usted cree que sería oportuno, que sería sabio, que sería lógico que ese señor continuase con su proyecto de cambio de domicilio? Obviamente que no. Cambiadas las circunstancias, cambia la planificación. Es una cosa tan evidente como que el día es con sol y la noche sin luz. Sin embargo, pocas personas están planteando en este momento esta misma situación en relación al próximo plebiscito del mes de octubre del día 25. Sin embargo, el tema es sumamente importante en emergencias de carácter sanitarias y económicas. Sanitarias para evitar el contagio de toda una población y económicas por el resultado que significa las medidas sanitarias, aislamiento, fin del comercio, cierre de todos los medios de producción, fábricas, construcciones, en fin, todo lo que nosotros vemos que se ha detenido prácticamente por 2 meses y que no sabemos cuánto más va a durar. Eso, lógicamente, cambia las circunstancias políticas del país. Porque una vez que la salud y una vez que la economía están gravemente afectadas, la política no puede cerrar los ojos delante de la realidad. Y por lo tanto, es imposible pedir al país que saliendo, si es que salimos en el mes de octubre, de una crisis de esta naturaleza, nos aboquemos de inmediato y en una situación de precariedad absoluta a un plebiscito con todo lo que ello significa, y un plebiscito ni más ni menos que para el cambio de una constitución. El cambio de una constitución dentro de un país, dentro del orden jurídico de un país, es mucho más trascendente que el cambio de un domicilio de un particular. Significa una discusión, un estudio, un análisis ponderado de 1000 circunstancias que una persona que está convaleciente, un país que está convaleciente de un receso económico, de un receso, de una cuarentena prolongada, no está en condiciones de enfrentar. Eso lo están comentando en estos días personas de distintos cuadrantes ideológicos y políticos, y por eso nos pareció interesante conversarlo con usted. Le voy a dar algunas opiniones al respecto porque ellas son interesantes y son necesarias de ser conocidas. Una de ellas es del ideólogo, pensador, expolítico Sergio Muñoz Rivera, una persona que viene evidentemente del mundo de las izquierdas, pero que tiene observaciones de sentido común. Él dice en una columna que escribió el sábado 18 de abril, dice lo siguiente: cuando los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Usted qué hace, señor? Pero la realidad cambió de un modo abrumador
debido a la pandemia del COVID-19. Chile enfrenta hoy una crisis en la que está en juego la salud y la vida de todos nosotros. Está claro que el impacto económico-social será durísimo por la quiebra de empresas, el aumento del desempleo y la extensión de la pobreza. El principio articulador de la respuesta del país debe ser solidaria. Y nada menos solidario que enfrentar elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones, naturalmente, y está dentro de la lógica de una elección, es dividir las posiciones entre favorables y contrarios, en el caso de un plebiscito. Y lo menos indicado para salir de una cuarentena y de una recesión económica es la división del país. Precisamente lo que se trata es de unificar al país en la salida justa, urgente, fuerte, para enfrentar las consecuencias de la cuarentena. Cuesta imaginar, continúa Muñoz Riveros, cuesta imaginar una campaña proselitista orientada al plebiscito de octubre en un contexto en que las preocupaciones de la inmensa mayoría de la población van a estar en otro lado. Para miles de familias, la prioridad absoluta será el modo de cubrir los gastos de alimentación y demás necesidades básicas. El apruebo y el rechazo se han vuelto abstractos. Esto es un dato muy interesante de la columna de opinión de Sergio Muñoz Riveros, porque es las condiciones psicológicas de un país son muy importantes y no deben ser descuidadas en el momento de realizar las elecciones. Las circunstancias psicológicas en que se dio el acuerdo fueron completamente diferentes a las que hoy día vive el país. En ese momento existía una gran presión violenta para exigir cambios inmediatos en relación a todo tipo de instituciones y del orden jurídico. Y en esa presión que podría casi llamarse una pistola en el pecho, fue exigido y aceptado por los parlamentarios oficialistas y por el gobierno un plebiscito para una nueva constitución. ¿Son estas las circunstancias psicológicas que está viviendo hoy el país? Obviamente que no. El proceso constituyente, como bien dice Sergio Muñoz, se transformó en una cosa abstracta. Hoy día lo concreto es no contagiarse y no quebrar en su economía. Es mantener su empleo, es poder sobrevivir en una situación de cierre de empresas, es poder mantener las condiciones de vida más mínimas y más básicas, como son la alimentación, la educación y la salud. Eso es hoy día la prioridad de los chilenos. Ir a preguntarle ahora al país si quiere una nueva constitución es lo mismo que ir a preguntarle a una persona que se acaba de quebrar la cadera y que sus economías se han venido al piso si quiere cambiarse a una casa más cómoda. Y continúa Sergio Muñoz Riveros diciendo lo siguiente en su columna. La eventual elección en abril del próximo año de los convencionales, es decir, si se realizara el plebiscito, habría en abril próximo elecciones para quienes serían los convencionales que redactarían una nueva constitución en 9 meses que podría extenderse a 12 meses. Lo mismo coincide, esta elección de convencionales coincide con la elección de alcaldes y concejales en el marco de la actual constitución. O sea, tendríamos una elección de constitucionales para una nueva constitución y al mismo tiempo tendríamos elecciones de alcaldes y concejales en el marco de la actual constitución, cosa que se sumará a la elección de los gobernadores regionales, aunque los partidos parecen haber perdido interés en ellos. A estas alturas, además, estará partiendo la campaña para elegir presidentes, senadores y diputados en noviembre, y allí se concentrará el interés de los partidos. Nuevamente, la pregunta es, ¿corresponde a un casi lisiado meterlo en una corrida de esta naturaleza o en varias corridas de esta naturaleza después de recién haberse quebrado
y estar su economía en el suelo? Obviamente que no. Lo mismo opina el abogado y columnista del diario Mercurio, Gonzalo Rojas, quien dice: 2 de los 3 expresidentes, Lagos y Frei, deberían estar disponibles para apoyar un nuevo acuerdo que fijara nuevos calendarios con un sólido respaldo de cientos de exministros y de exparlamentarios. Su voz dejaría mal entonada cualquier respuesta negativa. En el tercer caso, supongamos que a ella compromisos internacionales le impedirán involucrarse en los asuntos nacionales. Y los rectores de las universidades, instituciones a estas alturas tan valiantes, y los intelectuales, los que ven más allá, ¿no podrían ser ellos también los que levantaran la voz en favor de una postergación de este plebiscito que más suena como una pesadilla al final de un túnel, que también es una pesadilla como el coronavirus y las consecuencias económicas que ya el país está sufriendo? Todas estas son preguntas de sentido común y de sensatez. Lo demás es una imposición completamente anacrónica, porque ya está fuera del tiempo, y ideológica, porque en el fondo es la imposición de una agenda de carácter izquierdista o marxista. Por lo tanto, nosotros también nos sumamos a esta preocupación y somos favorables a una postergación, quizá indefinida, de una convocatoria a un plebiscito constitucional. Quizás alguno también nos objete a esto, que estamos con miedo a un plebiscito y que por tanto estamos con miedo a el resultado de la voz de las urnas. Y no es así. Consideramos que los plebiscitos son importantes, que es evidentemente necesario que la voz de la opinión pública se manifieste en relación a sí o no una nueva constitución, pero consideramos que para ello debe haber condiciones psicológicas favorables que permitan una reflexión. Consideramos que no existen esas condiciones cuando vivimos en un coronavirus y en todas las consecuencias económicas de esta pandemia. Todas estas objeciones que nosotros levantamos son de sentido común, no son por miedo a el resultado del plebiscito. Al contrario, creemos que un plebiscito en su oportunidad podrá ser muy benéfico para el país en el sentido de manifestar la oposición a una nueva constitución. Los plebiscitos son buenos cuando ellos son frutos de la reflexión y de la ponderación de una opinión pública sana. Ellos son malos cuando son fruto de una presión violenta y de una irreflexión fruto de esa violencia y de esa presión. Creemos que en este caso el plebiscito de octubre será el segundo tipo de plebiscito, es decir, apresurado, irreflexivo y en condiciones psicológicas nefastas. Por eso nos sumamos a la idea de postergar indefinidamente este plebiscito de octubre. Muchas gracias y recuerda que nos puede pedir esta revista Chile en Llamas que hemos sacado, muchos ya nos han pedido, estamos en este momento haciendo los despachos, pero usted también puede solicitar la suya. Y también sumarse a esta campaña Porque yo rechazo una nueva constitución, haciendo un like a este programa, suscribiéndose, enviándolo a sus amigos, simpatizantes, conocidos, familiares, en fin. La idea es no quedarnos de brazos cruzados delante de la inminencia de un mal plebiscito en una mala circunstancia psicológica. Muchas gracias.